una derrota, la convierte en una bendición en nuestra vida. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y verso 9 dice una vez más: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. So we see here what the Apostle Paul here, God's denying him the request of his healing. Because why? It turned out to be a blessing. The thorn that Paul, the Apostle Paul here, we can imagine ourselves seeing him as a spiritual Superman because of all the knowledge that he received, ¿verdad? Podemos ver el apóstol Pablo y el mismo el apóstol Pablo es, vemos la razón por qué tenía ese aguijón. Él mismo habla y dice, porque no se le suba todo el conocimiento, la sabiduría que Dios le dio, que no se le suba y se sienta más de lo que era. Y aquí él le pidió al Señor que le quite ese aguijón. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántas veces le pidió al Señor? 3 veces. Y el Señor que le dijo, bástate de mi gracia, bástate. Dice, así te vas a aguantar. Ya con mi gracia es suficiente. Tú puedes seguir con ese aguijón. Así el Señor permite en nuestra vida también a todos. Puede ser una forma, otra forma. Solo Dios sabe en cómo el Señor nos tiene, en qué condición, en qué mente, en qué pensamiento, en qué situación, para que nosotros, ¿qué, hermanos? No nos alejemos de Dios, para que siempre lo busquemos. Porque así es, hermanos, cuando uno tiene necesidad, ¿qué está haciendo? Buscando de Dios, orando, ayunando, leyendo las escrituras, meditando en el Señor, yendo al templo, a los servicios, escuchando mensajes. Cuando uno tiene necesidad, uno busca de Dios. Pero cuando uno piensa, pues no hay necesidad, ¿cómo se pone? Pues empieza a ser faltoso. No oro como debo orar, no leo la palabra de Dios como debo leerla, no estudio, no medito, no hago tiempo para Dios. Estoy muy ocupado en mis negocios, en esto, en lo otro, en otras cosas que quiero hacer. ¿Y qué hace uno? Hace una separación del Señor. Y aquí vemos el apóstol Pablo, él pidiendo que Dios lo sane. Pero Dios dijo no. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué. Dios conocía por qué quería tener al apóstol Pablo de esa forma. Tenía su motivo, tenía su razón. Nosotros también, muchos hijos de Dios, también tenemos lucha, prueba, necesidad, enfermedad. Y unas veces decimos, Señor, quítame de esto, sáname de esta enfermedad, o quítame estos problemas, o esta lucha, o esta prueba. ¿Por qué, Señor, es tan fuerte? Pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace, lo que permite en nuestras vidas. Porque aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice en verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Mi potencia, la potencia de Dios es cuando uno es débil, hermanos, es cuando el Espíritu de Dios es fuerte en uno. Cuando nuestra carne está sujeta al Espíritu de Dios, es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas, puede trabajar el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nuestra carne está bien agarrada del Espíritu, cuando uno se suelta la carne, hermano, pues cuando le damos la carne rienda suelta, pues el Espíritu de Dios, ¿dónde queda? Queda bien chiquito el Espíritu de Dios en nosotros cuando soltamos esta carne. Cuando ya nomás todos nuestros deseos, lo que quiero, lo hago y voy, vengo, digo esto, pongo, quito, todo lo que yo pienso. Pero cuando tenemos esta carne sujeta al Espíritu de Dios, es cuando dice la palabra de Dios en verso 9, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Así quiso tener el Señor al apóstol Pablo. So we see here that that's how the Lord wanted the apostle to stay. The thorn kept Paul from what? Imagining himself as a super spiritual man.
because it reminded him that he needed to seek the Lord every day to continue. The thorn also kept Apostle Paul close to the Lord and in trust and in confidence. So what does the Word of God says? That Paul stopped protesting or asking for his situation to be taken away. He began to what? To boast and even to take pleasure in his weakness. And we see it here in verse 10. En verso 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas. Vemos el apóstol Pablo entonces cuando entendió, ya no se quejó, ya no le pidió, Señor, quítame de este aguijón en mi carne. No, ¿qué hizo? Por lo cual me gozo en las flaquezas. Le empezó a darle gracias a Dios en su necesidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta tener un aguijón en la carne? Nadie. Nadie. Porque ¿qué significa sufrimiento físico? Pero aquí lo vemos en el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo, como ese canto de nuestro hermano Efraín, anciano, que cantó y el Señor se lo dio en agradecimiento, que dice, ¿qué dice, hermano? En vez de ser derrota, ha sido de bendición. Dios cambia cosas que piensa uno, esto tanto daño, tan mal que me va. Dios lo cambia en una bendición cuando reconocemos que es porque es la voluntad de Dios. Pero si seguimos quejándonos y por qué, y esto me va mal, y esto no se arregla, y esta situación, y esta necesidad, y esto problema, y esto enfermedad, o mi espiritualidad, o mi físico, o mi pensamientos, todo, qué batalla. Cuando nos ponemos en esa mente, no podemos recibir la potencia de Dios. Porque así habla el apóstol Pablo. Cuando él reconoció, así Dios quiere tenerme, pues ahora voy a entrarle con fuerzas a lo que Dios quiere que haga. Para que lo que está mal en mí se sujete, para que el Espíritu de Dios crezca. Y la potencia que es en mí viene por medio de Dios. Es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Que la potencia, la fuerza que tenemos que tener nosotros no puede venir de nosotros, tiene que venir de Dios. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obre en nuestra vida y haga algo en nosotros. Nos use en una forma, aunque tengamos un aguijón. Y hay muchas formas de tener un aguijón, no nomás un aguijón en la carne, pero también el desánimo, los pensamientos, las necesidades, los problemas, el desánimo, la depresión, en muchas formas puede trabajar ese desánimo en nuestra vida. Pero aquí vemos el apóstol Pablo, en vez de quejarse, ya no, o impedir que Dios lo sane, dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. So Paul, we see here that he stopped protesting his situation in verse 10, and he began to boast and even take pleasure. This is what the Word of God says as we read it in verse 10, in his weakness, so that the power of our Lord Jesus Christ could work through him. That's what we see here. That's what the Apostle Paul says here. Why? Because when you have need, it keeps you closer to God. You seek the Lord more. When you have a need in your life, because unfortunately, that's the way the Lord has to operate in our lives a lot of times, because when everything goes well, we forget about what the Lord has done. That's what happens to a lot of people. A lot of Christians, that's what happens in their life. When things are going well, they start forgetting about God. And what does the Lord do? Okay, you're going to start forgetting, but because I love you, I'm going to make you go through difficult times. As we read about the potter and the clay, as he molds the clay, because of the love the Lord has. But that's the problem that we have today. We have to ask the Lord, Lord, we don't have to go through difficult situations to seek God. We need to do it understanding that we need God every day. We don't have to wait to get to difficult circumstances. And if we do have difficult circumstances, we're not to murmur or to complain about it, but to say, thank you, Lord, because whatever you permit in my life, it's a blessing in my life. ¿Verdad? No vamos a quejarnos, hermanos. No quejarnos por la situación que tengamos en nuestra vida. Pero aprender como el apóstol Pablo, de entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida se puede cambiar de algo negativo en algo positivo.
Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Nadie más puede convertir algo que es malo en algo bueno en nuestra vida. Solo Dios. Y por eso le buscamos al Señor, porque antes que algo suceda, ya estamos caminando, ya estamos buscando, ya estamos orando, ya está el Señor obrando en nuestra vida. Es que Él nos prepara para esas necesidades. Hay muchos que están enfermos físicamente y Dios no les ha querido sanar. No porque es mala persona, no merece ser sano, no, es porque así Dios ha querido. Y hay otros que están no enfermos físicamente, enfermos espiritualmente, enfermos de pensamientos, enfermos de otras formas, pero así Dios quiere. Aunque busquen de Dios y pidan perdón, el Señor dice, así te quiero porque así no se me va. Porque hay muchos hermanos y muchos hijos de Dios, si todo les va bien, se olvidan de Dios. Hay muchos hijos de Dios que así les pasa. Y por eso Dios, sabiendo y conociendo, y por su gran amor y misericordia, dice, para que no se pierda mi hijo o mi hija, así lo voy a tener. Y eso es difícil, hermano, porque ¿quién quiere estar así? Así como el apóstol Pablo. Pero nosotros, hermanos, nos recordamos todo lo que el apóstol Pablo, el Señor lo permitió hacer, por todo el entendimiento y sabiduría. Por eso el apóstol Pablo, él también, si no tenía ese aguijón, se le puede haber subido a su cabeza, como muchos les pasa. Hoy en día hay muchos hermanos, después de estar en la iglesia por años y aprendieron, escucharon los mensajes, Dios les dio entendimiento, revelaciones, después se les ha ido la cabeza y dicen, pues ya no necesito estar en ese ministerio, ya no necesito estar abajo, sujetarme al pastor, nada, yo solo puedo hacerlo ahora, pues qué necesidad tengo de estar, ya, yo recibí también Dios me dio entendimiento, Dios también me ha revelado enseñanza, pues yo qué necesidad tengo. ¿Y qué pasa? Se les fue a su cabeza. Ya se sienten, pues ya no soy el estudiante, ahora yo soy maestro. Entonces ya no ocupo estar bajo un ministerio, bajo un pastorado, yo mismo lo puedo hacer. Así a muchos hermanos les ha pasado, muchos hermanos que han empezado en este ministerio, así les ha pasado por los años. Yo me acuerdo de muchos hermanos cuando yo era un hombre muy joven y niño, me acuerdo viajando mucho y conociendo muchos pastores en ese tiempo, en esos años, que se sujetaban al hermano Efraín anciano y eran miembros de este ministerio y pastores en este ministerio, y después con los años se les subió a la cabeza y dicen, pues yo no tengo necesidad del hermano, yo puedo solo. Hermano, eso es el problema con los hijos de Dios, cuando nos descuidamos. Por eso vemos el apóstol Pablo que le pidió al Señor 3 veces, Señor, sáname. 3 veces le pidió, no se quedó callado, pidió que Dios lo sane. Y nosotros sabemos que Dios lo escuchó, porque Dios responde. ¿Qué dice? Bástate mi gracia. Dios lo escuchó, pero no quiso sanarlo, porque amó. El apóstol Pablo lo amaba y era su hijo y no quería que se pierda. Dios conoce por qué, la forma. Nosotros no estamos ahí para saber. Dios lo hizo por eso, Dios lo hizo aquí. Dios dice en su palabra por qué lo hizo. Nosotros sabemos, pero vemos que Dios ama a sus hijos y Dios nos ama a nosotros. Por eso aquí enseña, y el apóstol Pablo lo dice, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Verso 10. When I'm weak, then you are strong. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña, hermanos. Por el aguijón. ¿Quién de nosotros puede decir también lo mismo? También tengo un aguijón en mi vida que Dios ha permitido, pero no ha sido algo negativo. Dios lo ha puesto para mi bien. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, porque Dios es bueno con nosotros y permite cosas en nuestra vida para que no nos olvidemos de Dios. Porque hay muchos hermanos, muchos que han estado en la iglesia, muchos que se han convertido, se han bautizado, han servido, y después han decidido por una razón u otra a dejar todo lo de Dios. Tristemente han dejado lo de Dios. No nomás, dejé la iglesia, o ya no veo los hermanos, pero dejaron de caminar con el Señor, dejaron la palabra, la instrucción, ya no siguen en obediencia al Señor, han decidido que ya no ocupan más de Dios en su vida. Yo le doy gracias a Dios
por la lucha, la prueba, la necesidad que Dios ha puesto en mi vida, si el Señor la ha usado para mi bien, para bendecirme, para que yo no me olvide de la grande misericordia que Dios ha tenido, le doy gracias, Señor. No digo gracias porque me ha ido mal o gracias por este problema. No, digo gracias a Dios porque en medio de todo eso, Dios sigue con nosotros. En medio de todo. En medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, pero Dios no nos olvida. Entonces, le damos gracias al Señor. Por eso hemos aprendido, así como se nos ha enseñado y la palabra de Dios lo dice, en todo, dar gracias. En todo. Aún en lo que es desagradable para el humano. De todos modos decimos gracias, Señor. Porque todos pasamos esos momentos, hermano. No hay nadie que no pase momentos difíciles. Todos. Y aprendemos así del apóstol Pablo, que como él en su condición, en su situación, entendió. Y en vez de quejarse, ¿qué dice en verso 10? Dice, por lo cual me gozo en las flaquezas. Me gozo. Dice la palabra de Dios, me gozo. Es muy pocos hijos de Dios que quieren gozarse en sus flaquezas. Hoy yo me gozo en mis flaquezas. Muy pocos. Más bien se quejan, se ponen tristes, se enojan. Yo unas veces cuando me he lastimado, me he caído algo, hasta me ha dado coraje. Unas veces que me he mareado y me he caído solo ahí, nadie me tuvo que hacer caer, yo solo. Y me enojo, ay Señor, ayúdame, porque aquí estoy cayéndome por todos lados. ¿Sí? Nadie le gusta. Yo me acuerdo una vez que iba cargando ahí un canasto de ropa, y no me acuerdo si era mío o de mis hijas, cuando estaban chiquillas hace años, y yo en mi mareo me empecé a tropezar, y antes de tropezarme pues aventé el canasto sin saber, y ahí fue el canasto con toda la ropa, cayó por todos los lados, y dije, ay Señor, ayúdame, mira lo que estoy haciendo yo, aquí cayéndome solo, no necesito nadie que me tropiece o nada, yo solo cayéndome. Pero hermano, Dios usa esas cosas para que nosotros no nos despeguemos de Él, para que sepamos, yo necesito de Dios. Así el apóstol Pablo, hermanos, nosotros conocemos su testimonio. Todo lo que el Señor lo usó para enseñar, para instruir, para exhortar. Nunca, cuando él entendió, nunca se despegó de la humillación al Señor. Él conoció su lugar como siervo, que muchas veces hablaba el apóstol Pablo y decía, esclavo soy, porque él reconocía su necesidad a Dios. Nosotros también aprendemos eso, hermanos, no despegarnos, acercarnos. Y si Dios usa un aguijón en nuestra vida, gloria a Dios. Si eso es lo que se ocupa, gloria a Dios, gracias Señor. Si es lo que ocupa para que yo no pierda mi salvación, pues gloria a Dios, aleluya. Dios, ayúdame. Tú sabes por qué. Eso hemos aprendido. We've learned from the Lord that the Lord uses all kinds of circumstances in our life. Sometimes they're negative, but because the Lord loves us and He doesn't want us to stray away from Him. He wants us to stay connected to the Lord, to seek the Lord. Because when we have more need of the Lord, that's when we're closer to God. But when we don't have no need of the Lord, then we're all lost. We're just in the air. Our thoughts are everywhere else. We don't think about the greatness of God. Muchas veces cuando no tenemos esa necesidad real de Dios, hermanos, nuestra mente nomás está perdido en 1000 pensamientos, en vez de pensar en lo correcto, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que nos habla, lo que nos instruye, lo que nos exhorta, porque nuestros pensamientos están perdidos en 1000 otros lugares. Y así pasa a muchos hoy en día. Muchos hijos de Dios así están viviendo, con 1000 pensamientos en 1000 otros lugares que en su salvación. Ay, tengo estos quehaceres y mañana voy a hacer esto y el otro día tengo esta cita y para la otra acá y para la otra allá. Hermanos, si Dios no tiene misericordia, no vamos a llegar a ninguna de esas citas, no vamos a tener vida para esa semana que viene, no se nos va a abrir puerta si no es por Dios. Es lo que necesitamos reconocer, es lo que entendió el apóstol Pablo cuando le pidió que lo sane del aguijón y Dios dijo, bástate mi gracia. Él entendió, así es como Dios quiere que yo le sirvo, así le voy a servir. ¿Y qué dice? Hasta me gozo.
no se gozó porque me gusta tener un aguijón en la carne, no, me gozo porque es la voluntad de Dios. Y así dice en verso 9. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. So we see here the Apostle Paul understood so that the power of Christ could work in him. That's what God wanted for him, to suffer through this physical form. And also the Bible gives us other examples of God's strength manifesting itself when his people are weak. ¿Verdad? Dios también pone otros ejemplos de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos, y podemos ver el poder de Dios y la potencia de Dios. Podemos ir al libro de Éxodos, ahí habla de Moisés. We can look in the book of Exodus, it speaks about Moses. The book of Exodus, we'll look in chapter 4. El libro de Éxodo capítulo 4, y vamos a leer empezando con verso 10. Todos nos recordamos aquí de estas palabras de Moisés. Dice verso 10, dice: entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Que no quería que lo use Dios, porque Dios lo había escogido a él para usarlo, para sacar su pueblo. Pero ¿qué dijo Moisés? Yo no puedo, yo no tengo palabra, yo no sé qué voy a hacer yo. Y vemos en verso 11 dice: y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?, le preguntó. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Y le pregunta una vez más a Moisés: ¿no soy yo el Señor? Y verso 12 dice: ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces el Señor, verso 14 dice: entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. We see here of Moses, the story of the great leader of Israel. When he did not want to be used to the Lord, he said, no, I don't have words. I don't know how to speak. How am I going to be used? Yo no tengo palabras, decía Moisés. No me mandes a mí, no me pongas a mí. Yo no puedo. Así dice Moisés, así habla. Porque dice aquí en verso 11, y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?, le preguntó, después que él se puso a quejar. En verso 10, Señor, entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí estaba lo negativo que él sentía. ¿Yo cómo voy a hacer este trabajo? Yo no puedo. Manda a alguien más. Pon a alguien más. Estos son ejemplos de cómo la potencia del Señor se manifiesta cuando uno es débil de carne. Eso da la oportunidad que el Espíritu de Dios gane fuerzas en uno. Cuando nosotros somos menos, el Señor es más. Cuando nosotros nos humillamos, Dios es engrandecido en nuestra vida. Por eso Dios usa nuestras flaquezas para Él ser manifiesto en nuestra vida, y su potencia usarnos en algo que Dios quiere que hagamos. Y lo vemos aquí en Moisés, una vez más. Así vemos del apóstol Pablo, como él en su aguijón de la carne, el Señor dijo: así te quiero y así vas a quedar y así te voy a usar, para que en tus flaquezas me glorifiques.
Y así fue el apóstol Pablo, así sirvió. We see here in the book of Exodus chapter 4 and verses 10 through 15. We can see, I don't have my English Bible, but we see here that Moses, when the Lord called him, Moses said, Lord, why do you pick me? I'm a man of few words. I didn't have words today. I don't have words yesterday. I didn't have your servant here because I'm not one well to speak. He tells the Lord. But he was thinking, oh, I'm the one that's going to be speaking. It's me. And that's where he made the mistake. It wasn't Moses. It wasn't the Apostle Paul. That's why the Apostle Paul, when he said, Lord, heal me. What was the Apostle Paul thinking? I'm the one that's going to do the work. It's my strength. It's my flesh. No, that's the mistake. And that's what we learn from the Word of God. That it's when we're weak, when this flesh is weak, that's when God is strong. When I am weak, we say to the Lord, you are strong. These are the instructions that we receive. These are the understanding we receive. That's why we put that into our life today. All of us have struggles. All of us have sufferings. All of us some have physical inabilities. Some of us have mental inabilities. Some have spiritual inabilities. But that doesn't matter. As long as God is with us, He's chosen us. He's going to work through His Spirit in us. It's not up to us. Because we can say, oh, Lord, pick somebody else. I can't do it. Yeah, that's true. We can never do it. It doesn't matter who we are. It doesn't matter how much we know or we think we know or how much understanding or we have so much wisdom. That doesn't matter. Because it has to be the Spirit of the Lord. That's why we see Moses here. Right away when the Lord picked him to do his work. What he said, oh no, Lord, pick somebody else because I don't have work. Well, the Lord was never going to use him because of himself. Moses wasn't the one that was going to do the work. It was going to be God working through Moses. And that's what we learn. And that's what we see. And that's what we see here. Lord, pick somebody else. And what does he respond? The Lord responds to him. Who gave the words to man? We see verse 11. You can put it up there, brother. Verse 11. And the Lord said unto him, who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord? In verse 12 he continues, and now therefore go, and I will be with thy mouth, and to teach thee what thou shalt say. In verse 13 it continues, and he said, oh my Lord, send I pray thee by the hand of him whom thou wilt send. He still didn't understand what God was telling him. I'm the one. I'm the man, not you. I'm the one that's doing it. He still didn't understand, even after the Lord showed him. And then he continues, verse 14. It says, and the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? He asked him, I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. God already had a plan. But yet, what was Moses doing? Thinking, I'm the one that's doing all this. No, it's God working in our weakness. That's when he's great. That's when he's strong. And verse 15 continues, and it says here, and it says, and thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. When we are weak, that's when God is strong. Cuando nosotros, así como dijo en verso 13, todavía, y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Y verso 14, que el Señor dice, se enojó contra Moisés. ¿Qué dice el Señor? Que tú no has entendido que no vas a ser tú el que hablas, voy a ser yo. Está bien en tu debilidad, porque esa es la debilidad que tuvo Moisés. Que decía, no era hombre de palabra, era torpe para hablar. Pero es cuando el Señor, en vez de ser derrota, es bendición en nuestra vida. Cuando nuestra debilidad, el Señor puede obrar en nuestra vida. No nos va a hacer, oh, te voy a poner tú, ahora tú hablas. No, yo voy a ser el que hablo, te voy a dar palabras. Voy a poner las palabras en tu boca y en la de Aarón. Así el Señor puede ser glorificado. Porque entonces cuando el hombre sabe, no soy yo, es Dios. Así se glorifica el Señor. Así el apóstol Pablo entendió cuando tenía el aguijón en su carne, que el Señor lo usó y le dio entendimiento de sabiduría. Él entendió, no soy yo, es Dios trabajando por medio del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere en nuestra vida hoy en día. Que no tiene lucha, que no tiene prueba, que no tiene necesidad o enfermedad, o que no tiene un aguijón en su vida. Todos. Pero así Dios, así ha escogido, así ha decidido, y así quiere que nosotros, aún en esa condición, en esa situación, así glorifiquemos a Dios y decir, no soy yo, no puedo hacer nada, pero Dios sí puede. Por medio de su Espíritu Santo.
Y es por eso, hermano, nosotros aprendemos hoy en día y decir gracias, Señor. Cuando así como aprendimos del apóstol Pablo, se gozó en sus flaquezas. Nosotros también podemos hacer lo mismo, gozarnos en el Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que yo no puedo, pero tú puedes en mi vida. En vez de decir, Señor, quítame esto, llévame, muéveme, sáname. No, decir, Señor, así si tú quieres en mi vida, pero que yo pueda glorificarte. Aprendemos. Cuando nosotros, la carne es débil, el Espíritu de Dios es fuerte en nosotros. Cuando hay necesidad, porque cuando tenemos necesidad, hermano, más buscamos de Dios. Por eso debemos decir, gracias, Señor, porque pusiste necesidad. Si no fuera por esta necesidad, no te buscara. Así hay muchos en el mundo, hermano, no tienen ninguna necesidad. Y hay muchos cristianos que los admiran. Oh, esas personas tienen buen trabajo, ganan mucho dinero, tienen fama, tienen esto, tienen todo les va bien, su familia, oh, qué bien, qué bien. Pero ¿qué les falta, hermano? No tienen salvación, no tienen esperanza de ser salvos, porque no sirven a Dios, no buscan de Dios, no conocen de Dios y rechazan todo lo de Dios. Y hay muchos cristianos que la miran, oh, yo quisiera así como ellos tener. No, hermanos, no tienen mis problemas, no tienen mis necesidades, no conocen cómo he sufrido. No, gloria a Dios en todo lo que Dios ha permitido. Si es por nuestra bien, gracias, Señor. Gloria a Dios. Si Dios, tú permitiste en mi vida esto, gloria a Dios. Si eso es lo que yo ocupaba para no perder la salvación, gloria a Dios. Te voy a glorificar, te voy a dar gracias, aunque a mí me duela, aunque a mí me cause dolor, angustia, tristeza, lo que sea, pero le voy a glorificar a mi Dios, porque eso usa el Señor para salvarme. Gloria a Dios. Gracias, Señor. We thank the Lord, because many people, many Christians who don't have need, and even some when they do have need, don't seek the Lord. The Lord permits things in our life, just as in Moses, in the Apostle Paul, in Gideon. He allows these things so we don't forget our place with the Lord. With the Apostle Paul, with all his knowledge, if the Lord wouldn't have had that thorn in his flesh, it would have gone to his head, and he would have thought himself more than who he was. He would have said, well, I have enough knowledge. Why do I need of anybody? Why do I need of the Lord if I'm filled with so much knowledge? I'm fine. That has happened to many Christians today. There's many Christians that have been in the church. They've learned some word. They learn how to speak. They learn how to move. They learn how to do this, that. And all of a sudden now, well, I know it all. I don't need to subject myself to anybody. I have enough knowledge myself. I don't need anybody else. I don't need to subject myself to a pastor, to a ministry. I can do it on my own. I can move, I can speak, I can do all kinds of things. I don't need anybody else to show me anything. I can do it myself. Unas veces así pasa con unos casos de los hermanos en la iglesia. Y así hablaba el hermano Efraín anciano. Me acuerdo, decía, hay hermanos que han llegado a ese punto. Han estado en la iglesia, han aprendido del mensaje, ven el pastor cómo predica, lo miraban a él, cómo enseñaba, cómo hacía, cómo daba los ejemplos, cómo manejaba la iglesia, y vieron del pastor y ya dijeron, pues yo puedo ir y hacerlo solo, yo ya no ocupo estar aquí. Y creen que así ya es. Pues ya aprendí, pues ya no ocupo aquí, ya me voy, yo hago lo mío. No, hermanos, eso no es como el Señor nos quiere. Uno quiere el Señor, ¿por qué? Porque cuando unos hacen eso es porque ¿qué? Ya sienten que ya se les fue la cabeza. Porque el llamamiento del Señor Jesucristo para que sea pastor o ministro tiene que venir directo de Dios, no porque uno aprende. Es como si uno dice, yo trabajé por un abogado y ya trabajé por varios años, pues yo siento que yo puedo hacer el trabajo del abogado, pero no me pagan eso. A mí me pagan bien poco, pero yo hago todos los trabajos, entonces ya soy como abogado. Y se les sube a la cabeza y empiezan a darle consejos a todo el mundo. Si esto es la ley y esto es la ley. Y ya cuando le dicen, a ver tu título, no, pues no tengo ni un título. Entonces, ¿tú quién eres para estar dando consejo? Es verdad. O uno que se trabajó por un dentista, pues ven a mi casa y yo te lo hago barato. No, hermanos, imagínense, así vamos a ser nosotros en la iglesia. No podemos hacer eso. Nosotros que sujetarnos y ver nuestro lugar con el Señor. Así el apóstol Pablo
así el aguijón el Señor usó y así se quedó sujeto al Señor. Entendió en su debilidad, así por eso el Señor dijo, bástate mi gracia. Así Dios quiere tener. Podemos mirar otro ejemplo aquí en el libro de Jueces. In the book of Judges we can see another example. Chapter 6, capítulo 6, hablando de Gideón. Speaking of Gideon, in chapter 6 of the book of Judges, en el libro de Jueces, capítulo 6. Y voy a leer más bien empezando verso 14, pero quiero mencionar aquí, verso 11 habla y dice del hijo de Abiezer, dice, el cual era de Joás, y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y en verso 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y díjole, el Señor es contigo, varón esforzado. Es lo que le habló el ángel del Señor. Y Gideón, ahí dice en verso 3, y Gideón le respondió, Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No vemos lo similar en el libro hablando que leímos en Éxodo, hablando de Moisés, cuando le preguntó, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no puedes mandar a otro? Y aquí, ¿qué dice otra vez? Gideón dice, le dice, Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Se le olvida a muchos que Dios es el que tiene la potencia, no uno. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos lo similar que hablaba el Moisés. Y dice verso 14, seguimos leyendo, verse 14, y mirándole el Señor díjole, ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, porque yo seré contigo, y herirías a los madianitas como a un solo hombre. Amén, hasta ahí. ¿No vemos lo similar de lo que pasó en el caso de Moisés? ¿Qué pensaba Moisés? Yo soy el que voy a hablar, aquí pon a alguien más, yo no tengo palabra. No entendía Moisés, no eres tú que vas a hablar, yo voy a darte palabras, yo soy el que voy a hablar por medio de tus labios. Tú nomás ve, haz caso, yo voy a hacerlo. Pero ¿qué usaba Moisés? Su debilidad. Así como el apóstol Pablo, su aguijón, Moisés también, pues mi debilidad es que no tengo palabra, no puedo hablar. Hermanos, todos tenemos una debilidad, algo, un aguijón, pero no podemos concentrar en eso. Tenemos que decir, Dios es el que va a obrar en mi vida, no soy yo, no es mi fuerza, no mi potencia, no es mi sabiduría, entendimiento, es Dios. Y aquí vemos una vez más en Gideón, ¿qué era? Él pensaba que era él que iba a hacer el trabajo, y no. Dice, y mirándole en verso 14, dijo, ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le preguntó, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Él todavía pensando, pues yo lo voy a hacer. Y el Señor le acaba de decir, ¿no te estoy enviando yo? Y le responde, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y verso 16 dice, y el Señor dice, y le dijo, porque yo seré contigo, herirás a los madianitas. ¿Cómo, hermanos? Como si fuera un solo hombre. Cuando uno, hermanos, la carne se baja, el Espíritu de Dios se empodera en nuestra vida. Aleluya.
cuando nosotros podemos entender eso. Nosotros no tenemos que compararnos con el apóstol Pablo, o vamos a compararnos con Moisés o con Dios, no. Pero nosotros todos en nuestra capacidad como hijos de Dios también tenemos aguijones, también tenemos debilidades, también tenemos necesidades, lucha, prueba, que quizás nos puede tener y decir, ay, yo no puedo servir al Señor, yo no puedo ser más, yo no puedo buscar bien de Dios, a mí me falta, yo no puedo y hacer esto, ayudar, yo no puedo. No, hermanos, no se nos olvide que no somos nosotros, es Dios trabajando por medio de sus hijos para hacer el trabajo. Hermanos, si fuera así, si pensamos que era nosotros que hacemos, que rentamos, que juntamos, no estuviéramos aquí, nada se iba a hacer. Si pensamos, oh, es por mí, por eso se hace aquí, es por mí, por eso está esto, es por mí, por eso. No, hermanos, es por que Dios lo ha permitido. Y Él usa a todos los que tenemos luchas, pruebas, necesidades, debilidades, fallas, defectos. Así nos usa el Señor. Nosotros más decir, ayúdame, Señor, y gozarnos y decir, y debemos de maravillarnos. Yo digo debemos de y no debemos de, porque es las dos cosas. Debemos maravillarnos conociéndonos. Nosotros, solo uno nos conoce, uno solo se conoce todas nuestras fallas, defectos, así como yo conozco todos mis fallas, defectos. Debemos maravillarnos y decir, Señor, ¿cómo tú puedes obrar en mi vida conociendo todos mis fallas, defectos? Y al mismo tiempo no debemos fallar, porque sabemos que Dios puede obrar en el que Él quiere, y puede usar, y puede tratar, y puede obrar en la vida de cada uno de sus hijos. Y así lo vemos. Estas son las enseñanzas que Dios nos da. El apóstol Pablo, hermano, nosotros todos conocen su testimonio. We see the story here. We can read it in English. We're reading here in the book of Judges chapter 6, and we see here speaking about we can put up that the Lord was sending him to do this work. And let's look at verse 14. We can stand from there if you put it in, brother. In verse 14 it says, and the Lord looked, it says, upon him and said, go into this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? In verse 15 it says, and he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. In verse 16 he says, and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites one man. Once again we see the power of God. It's not him. He was thinking, it's me. Just like we read in the book of Exodus about Moses. Oh Lord, how am I going to do it? He's telling him, I'm the one that's going to put words in your mouth. It's not your words. They're my words. So just go and do what I told you. And he goes there and you speak to him, and I'm going to work through him. And we see the same thing here. What is Gideon thought? It's me. How am I going to go do that, Lord? How am I going to go conquer all these people? How am I going to do it? He forgot, it's not you. It's me. I'm the one that's going to do it. Haven't I said to go? ¿Que no el Señor nos ha dicho a nosotros, hermano? Adelante. Tú ve, tú sirve, tú obra, tú trabaja, tú habla, tú pon. Así el Señor nos ha dicho, no porque nosotros lo vamos a hacer, pero porque yo voy a ser el que hago el trabajo. Nomás quiere que nosotros no miremos el aguijón en la carne, no miremos la lucha, la prueba, la necesidad, la tristeza, el dolor, la angustia, el enojo. No quiere que miremos eso en nuestra vida. El Señor quiere que nomás obedezcamos a su voz y tengamos fe y confianza que no somos nosotros, es Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa con muchos hijos de Dios? Se ponen, se detienen, se quejan, y muchas veces por eso vemos que no llegan al templo, porque están acumulando todo, que ay, yo no puedo ir, ay, yo batallo. Así un hermano me dijo, hermano, ore por mí porque yo batallo tanto en ir a la iglesia. Y yo le dije, hermano, no es nada. Para que tú vayas a la iglesia, levántate, prepárate, lístate, sube tu carro y maneja, y vas a ver que vas a llegar al templo. Pero tú crees que tú eres el que tiene, yo tengo que ir, yo tengo que sentarme, yo tengo que hablar. No eres tú, es Dios. Le dije al hermano, cuando tú entiendas eso, no vas a faltar ni un servicio. Que no eres tú, es Dios. Le dije, pero hasta que tú no entiendas eso, vas a seguir, estoy batallando, no puedo llegar, estoy batallando. Ahí vas a seguir. Es la tristeza realidad de muchos hijos de Dios. Creen que son ellos y no somos nosotros, es Dios en nosotros obrando.
No es nuestra potencia, nuestra fuerza, hermano. Es la potencia, la fuerza de Dios mismo trabajando en nosotros. Hermano, por eso el apóstol Pablo, que dice, me gozo en mis flaquezas. ¿Por qué? Porque él entendió, no soy yo, eres tú, Señor. Entonces yo puedo gozarme en mis flaquezas, porque yo sé que no es nada. Antes para él lo sentía un obstáculo, el aguijón en su carne, lo sentía es un obstáculo. Yo, ¿cómo voy a servirte? ¿Cómo yo voy a hablar? ¿Cómo voy a hacer si tengo este aguijón? Pero cuando él entendió, no importa, porque yo no tengo que hacer el trabajo, eres tú que lo vas a hacer. El Señor también, no somos nosotros, hermanos, es Dios que va a obrar en nuestra vida. Nosotros podemos decir, ponerlo al lado, tengo esta necesidad, este problema, este aguijón, pero todo está en la mano de Dios. No me va a mortificar, no me voy a poner a enojarme, no me voy a poner a quejarme, porque Dios es el que tiene todo el poder en mi vida. Hermanos, qué grande es cuando nosotros podemos glorificar al Señor de esa forma, así como el apóstol Pablo, me gozo en mis flaquezas. Qué grande es. How great it is that we can praise God and we can glorify Him even in our negative life, even understanding our faults and our defects, just like the apostle Paul said. Así como el apóstol Pablo lo habló y lo hizo, así nosotros también, hermanos, podemos hacerlo. Si le buscamos a Dios, si le pedimos a Dios, también lo podemos hacer. Poner lo negativo. Por eso dije, solo Dios puede cambiar algo negativo en nuestra vida y hacerlo positivo. Solo Dios. Y nosotros todos hemos cantado ese canto por muchos años ya. Miles de veces lo hemos cantado, del agradecimiento. Y el hermano Efraín, anciano, que Dios le dio ese canto, ¿qué dijo? En vez de derrota ha sido bendición. Es lo que Dios hace. Así el apóstol Pablo, así lo hizo en su vida. En verso 7 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente, no me has dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. We see here in the second book of Corinthians chapter 12 verse 7, we see the result of why the Lord turned a negative into a positive. We can read it, brother puts it up there. It says, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. We see how the Lord turns a negative into a positive. That thorn in his flesh, he turned it was a negative, but the Lord into a positive, where it turned from a negative into a blessing. That's what the Lord does in our life. If we see all our needs, all our problems, all our necessities, all our sicknesses, whatever they are, if we put them into that understanding, we can see God changes that from a negative into a blessing in our life. Hermanos, ¿quién va a decir que el aguijón en mi carne es una bendición? Si entendemos de Dios, lo podemos decir, lo podemos entender. Pero si no entendemos cómo Dios obra en nuestra vida, no lo vamos a decir. Vamos a decir, ay, siempre estoy enfermo, siempre estoy enfermo, siempre estoy enfermo, y lo hacemos en algo negativo. ¿Y cómo uno va a servir al Señor de esa forma? No se puede. ¿Por qué? Porque uno se limita y dice, oh, no puedo ir al culto porque estoy enfermo, no puedo ir allá porque estoy enfermo, no puedo hacer esto porque estoy enfermo, nada puedo hacer porque estoy enfermo. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Le pidió que Dios lo sane. Dios dijo no 3 veces y le dijo, bástate en mi gracia. Y que se tiró al suelo el apóstol Pablo y dijo, pues ya no puedo hacer nada entonces, porque no me quitó este aguijón. No, ¿qué dice? En verso 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias que podamos aprender, hermano, de su palabra. Porque vemos, si él no tenía ese aguijón, se le podía subir la sabiduría, las revelaciones que Dios le había dado. Y Dios, por su amor y su misericordia, al apóstol Pablo dijo, te voy a permitir que tengas un aguijón en la carne, para que así no te pierdas. Nosotros, ¿qué ha puesto Dios en nuestra vida, hermano? Solo cada uno conocemos.
que Dios ha puesto en nuestra vida como un aguijón. Y muchas veces quizás nos quejamos, nos lamentamos, nos sentimos mal, nos ponemos tristes, sea una lucha, una prueba, necesidad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero Dios sabe por qué, todo lo que permite en nuestra vida. Y en vez de quejarnos, decir, Señor, si esa es tu voluntad, de todo modo te voy a glorificar. Si así quieres tenerme, gloria a Dios, me voy a gozar en tu presencia. Quizás no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero voy a hacer lo que tú me permites, para tu honra y tu gloria. Mis flaquezas, cuando soy flaco, me gozo en mis flaquezas. Hermanos, ¿quién no tiene flaquezas? Todos. ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no entra un desánimo? ¿Quién no tiene pensamientos negativos que le entran en su mente unas veces? ¿Cuántas veces el enemigo nos pone pensamientos negativos para uno desanimar, decir, yo ya no puedo, yo ya no quiero, ya no voy a la iglesia, ya no voy a ver los hermanos? Así yo he escuchado hermanos decir, por situaciones en la iglesia, necesidades o problemas personales en la casa o en donde sea, y decir, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo tengo muchos problemas. Yo me acuerdo, le dije a un hermano, entonces ¿quieres más, hermano? Pues ¿cómo? Pues si ya tienes problemas y no quieres resolverlos por no ir a la iglesia, pues nomás más problemas vas a tener, porque están limitados tus problemas porque vas y buscas de Dios. Ahora que dejas de buscar de Dios, pues cuántos más problemas más vas a tener por no buscar de Dios, porque así es para los hijos de Dios. Hermano, Dios, Él, lo que es de Él, Él lo va a demandar. Lo que es de Dios es de Dios. Y si usted y yo somos de Dios, hay que buscarlo con todo nuestro corazón, porque así Dios nos ha escogido. En nada Dios se va a quedar con las manos vacías. Gloria a Dios, aleluya. Así es como yo he entendido. Lo que es de Dios hay que darle a Dios. Y si nosotros somos sus hijos, entonces vamos a buscarle. En la lucha, en la prueba, en la necesidad, en el aguijón, en la carne, como sea, pero vamos a buscarle, darle, porque somos de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Y si Dios en su amor y su misericordia nos causa que tengamos problemas, necesidades, enfermedades físicas, espirituales o personales, como queremos ponerle, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Aleluya. Porque así dice el apóstol Pablo. Así él mismo lo reconoció, porque cuando soy flaco, en versos 10 dice, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Gloria a Dios. Cuando hay menos de mí, hay más de ti. Cuando yo, la carne, tengo menos poder, tú tienes más poder en mí, en mi vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso, hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra, por su entendimiento, porque podemos decir, gracias, Señor. Porque no tengo que quejarme, no tengo que murmurar, no tengo que llorar, no tengo que sentirme mal, porque este problema, esta necesidad, puedo decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú conoces, no gracias porque tengo este problema, pero gracias a Dios porque tú estás conmigo en medio de mi problema, en medio de mi necesidad, en medio de mi situación. Tú sigues conmigo. Gloria a Dios, gracias a Dios. No me voy a cansar de glorificar a Dios. Entendiendo cómo Dios quiere obrar en nuestra vida, hermanos. Dios obra como Él quiere. No sabemos, nosotros entendemos, la palabra de Dios nos ha enseñado que Dios es un Dios soberano, que Él hace como Él le parezca, como Él decida, como Él diga. Nosotros no. ¿Quién somos para demandar a Dios? Dios, yo quiero que en esta forma tú obres en mi vida. Yo quiero que tú hagas esto en mi vida, que tú cambies. Hermanos, ¿quiénes somos para demandarle a Dios? Nada. Conociendo quién es Dios y que Dios es un Dios todopoderoso y soberano. Decir, así, Señor, si así tú quieres hacer mi vida, gloria a Dios. De todos modos te voy a glorificar. Aunque a mí mi carne sufra, pero te voy a glorificar. God is a God, a sovereign God. It means that God does as He pleases, not as man wants. Remember, the Word of God says that the Lord, our God, He's not a respecter of persons. He doesn't respect us as persons. Oh, my son, oh, look at this. I got to do this for Him. No, God is a sovereign God. He looks at us in our obedience, our form of living, our heart. If we worship in the spirit and in truth, that's what God is after. Not after our sacrifices. The Lord says that He wants our obedience. That's what He's after, and that He does as He will. And if He permits things in our life that seem to be negative to us,
And it doesn't matter. We still have to glorify God. Amen. We still have to thank the Lord. Not thank Him because things are going bad for me. I'm going to thank the Lord. No, I'm going to thank the Lord because things are going bad for me, but God is with me. In the middle of all the things that go bad, God is still with me. I'm not alone. I'm going to get through it all because God is with me. We see the story of Moses, of Gideon, Apostle Paul, all the negativity that they were on, and they forgot, well, it's not you. I'm with you. I've told you to go. Haven't I been? I'm your God. I'm the one telling you. And that's what God speaks to us today, and He tells us the same thing. We need to go forward in our lives. Through all necessities, through all the problems, through all sicknesses, whatever is in our life, we go forward with the Lord because we know God is with us. And He's going to help me. I'm not going to do it. God's going to do it. Through His Holy Spirit working in me, God's going to work. And He's going to make things happen. And He's going to turn the negative into a positive in my life. And that negative is not going to remain a negative. It's going to be a blessing. The Lord is going to bless me. El Señor me va a bendecir. El Señor le va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. Así es lo que Dios quiere, hermano. El Señor quiere bendecirnos. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar donde Dios quiere ponernos para recibir esa bendición. Así cuando escuchamos su voz y entendemos, Señor, gracias, Señor, esperar nomás que Dios obre y que Dios bendiga. A su forma, a su tiempo, como Dios quiere, pero va a venir la bendición. Si nosotros somos obedientes y reconocemos que no somos nosotros, es Dios obrando, su Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestra vida, Dios va a bendecir, hermanos. Porque Dios no se queda con nada. Dios bendice todo lo que usted haga o yo haga, o los hermanos hagan, todo su esfuerzo, obediencia, sacrificio. Dios no se queda con nada. Dios bendice. Así dice su palabra. Dios bendice al buen dador. El que da de corazón, el que sirve en espíritu en verdad, el que hace es obediente. Dios bendice. Dios, ¿qué necesita de nosotros, hermanos? Nada. Dios no ocupa nada de mí porque yo no tengo nada bueno para ofrecerle a Dios. Dios lo que recibe de nosotros es lo primero, lo que ya ha depositado Dios dentro de nosotros. Es lo que Dios recibe, no de la carne, es del Espíritu. Por eso, sabiendo eso, decimos gracias, Señor.